América, un continente que creíamos conocer, pero que guarda secretos más antiguos de lo que jamás imaginamos. Secretos que desafían los libros de historia. Círculos de piedra prehistóricos, anteriores incluso a Stonehenge, se alzan enigmáticos en el paisaje. ¿Quién los construyó y con qué propósito? Piensa en esto. Hace 10.000 años, alguien, desconocido para nosotros, explotaba minas de cobre a una escala asombrosa. ¿Quiénes eran estos mineros ancestrales y qué tecnología poseían? Huellas fosilizadas en barro endurecido, impresiones imposibles de pies que no deberían existir, desafían nuestra comprensión del pasado. ¿Qué criaturas caminaron por esta tierra hace tanto tiempo? Y luego están los montículos piramidales, estructuras colosales erigidas por pueblos que supuestamente ignoraban la existencia de las pirámides. ¿Cómo es posible? ¿Qué conexión oculta existe entre estas culturas distantes? En las rocas, grabados milenarios muestran bestias extintas hace eones, representadas junto a figuras humanas. ¿Fueron testigos directos de estos animales prehistóricos? ¿O acaso su arte plasma recuerdos ancestrales transmitidos a través de generaciones? Pero la historia no termina ahí. Circulan relatos sobre esqueletos gigantes, hallados y luego desaparecidos misteriosamente de los archivos del Smithsonian. ¿Qué verdad se esconde detrás de estas leyendas? ¿Acaso existieron gigantes en América? 5 enigmas ancestrales, enterrados en el suelo americano, que desafían a la ciencia y obligan a reescribir la historia. Cada respuesta abre la puerta a 10 nuevas preguntas. ¿Estás listo para desentrañar estos misterios? En las cumbres de las montañas, Big Horn, Wyoming, un enigma de piedra desafía el tiempo. Retrocedemos 7.500 años antes de nuestra era. Alguien, con una determinación inquebrantable, arrastró 28 placas de piedra caliza hasta esta inhóspita altura. Cada roca, un desafío a la gravedad, pesa más de 180 kilogramos. El resultado, un círculo perfecto. Una rueda de medicina de más de 24 metros de diámetro, con 28 radios que irradian desde un montículo central. Imagina la escena. Casi 3.050 metros de altitud, donde el aire escasea y el invierno congela hasta los huesos, alcanzando temperaturas de 40 grados Celsius. La nación Crow la llama la Sagrada Aro. Los Cheyenne la conocen como el Círculo de Medicina. Pero aquí está la clave. Ninguno de estos pueblos la construyó. Las pruebas de radiocarbono de los hogares cercanos sitúan su origen en el 7500 a.C. Eso es 4.000 años antes de las pirámides de Egipto, 3.000 años antes de Stonehenge. Pero hay más. Este círculo no es solo una formación rocosa. Se alinea con precisión asombrosa con el solsticio de verano. El radio número 14 apunta al orto helíaco de Rigel. El radio 28 a Sirio al amanecer en pleno verano. ¿Coincidencia? En 1974, el arqueólogo John Eddy cartografió 28 montículos de piedra que rodean el círculo principal. Cada uno contenía rocas agrietadas por el fuego y depósitos de carbón. Las pruebas de radiocarbono revelan algo asombroso. 6.000 años de uso continuo. Durante 6 milenios, alguien regresó a esta cima helada. Estructuras similares existen en Canadá, pero son mucho más jóvenes. ¿Por qué este lugar? Los constructores eligieron este punto por razones que van más allá de la astronomía. La montaña se encuentra en la confluencia de 3 grandes sistemas fluviales. Antiguas rutas de animales convergen aquí durante las migraciones de verano. Fragmentos de obsidiana, encontrados alrededor de los montículos, provienen de canteras en Yellowstone, a más de 320 kilómetros al sur. Un viaje de un mes a pie, cargando piedras de 180 kilos por paredes rocosas verticales. Las tradiciones orales de los nativos americanos mencionan el círculo, pero no reclaman su autoría. Los Lakota lo llaman el Sagrado Aro, un lugar de reunión de espíritus. Los Shoshone lo conocen como el punto donde el cielo se encuentra con la tierra. 7 tribus diferentes lo consideran sagrado, pero ninguna recuerda quién lo construyó.
Sus historias hablan de antiguos conocedores de las estrellas, pero sin nombres, rostros ni afiliación tribal. Las alineaciones astronómicas son demasiado precisas para ser accidentales. En 1977, Eddy informó a la National Geographic Society. El radar de penetración terrestre revela más piedras enterradas bajo siglos de tierra. La Oficina de Arqueología del Estado de Wyoming estima que todo el complejo abarca unas 16 hectáreas. Más de 30 campos de fútbol de piedras colocadas con precisión en una altitud donde los árboles no crecen. Los vientos invernales aquí superan los 128 km. Las temperaturas de julio apenas alcanzan los 10 grados Celsius. A pesar de todo, alguien arrastró bloques de 180 kilos por la ladera de la montaña y los colocó con precisión de topógrafo. Sin herramientas de metal, sin animales domesticados para el transporte, sin registros escritos que expliquen el porqué. El círculo permanece. Los constructores desaparecieron. Las matemáticas no mienten. Frío, piedra, silencio. ¿Qué secreto guardan estas antiguas piedras? Ile Royale, Michigan. Un lugar remoto, un enigma congelado en el tiempo. Hace 4.800 años, en esta isla solitaria, a 72 kilómetros de la costa más cercana, algo increíble sucedió. Mineros de origen desconocido horadaron la dura roca, excavando túneles que desafían nuestra comprensión del mundo antiguo. No eran simples excavaciones. Estamos hablando de una operación masiva, la extracción de la asombrosa cantidad de 680 millones de kilogramos de cobre puro. ¿Cómo lo hicieron? Con técnicas que supuestamente no existían en el Nuevo Mundo. Más de 5.000 antiguos pozos mineros salpican Ile Royale, cada uno un testimonio silencioso de un esfuerzo colosal. Marcas de martillos de piedra, rastros de antiguos fuegos, la evidencia de una extracción sistemática y persistente. Estos mineros siguieron las vetas de cobre, adentrándose en la tierra, creando pozos de casi 20 metros de profundidad. Piensa en esto, más de 300.000 martillos de piedra, cada uno pesando entre 3.5 y casi 7 kilogramos, abandonados en el lugar. Rocas que muestran el desgaste de décadas de uso implacable. Pero la escala de esta operación va más allá de la simple fuerza bruta. Requirió una infraestructura que, en teoría, no debería haber existido en la América neolítica. Andamios de madera sosteniendo las paredes de los túneles a más de 18 metros bajo tierra. Sistemas de cuerdas y poleas para subir la roca rica en cobre a la superficie. E incluso sistemas de ventilación para llevar aire fresco a las profundidades y canales de drenaje para desviar el agua subterránea. Esta tecnología, asombrosamente, precede a la minería europea similar en 2 milenios. Pero la historia no termina ahí. Restos esqueléticos encontrados en los pozos colapsados revelan el precio pagado. Vértebras aplastadas por el peso de cargas pesadas. Tejido pulmonar, preservado en condiciones pantanosas, mostrando signos de silicosis, la enfermedad causada por la inhalación de polvo de roca. Incluso el envenenamiento por cobre, dejando un distintivo tinte verde en los huesos. La vida de estos mineros era brutal, con una esperanza de vida promedio de apenas 28 años. Murieron por el cobre, generación tras generación. En 1953, Dreher Wilband y Roy Dreyer del Michigan College of Mining investigaron la mina de la isla. Su informe documentó desechos mineros que cubrían más de 121 kilómetros cuadrados, más que la isla de Manhattan. La datación por radiocarbono de las herramientas de madera sitúa estas operaciones entre el 3000 a.C. y el 1000 a.C. 2 milenios de extracción continua de cobre en una isla aislada. Pero la verdadera magnitud de este misterio se encuentra en las profundidades. Los mineros tallaron escalones en la roca, instalaron escaleras de madera y construyeron sistemas de drenaje. Utilizaron fuego controlado para fracturar la dura roca, vertiendo agua sobre la piedra caliente. Un choque térmico que partía la roca a lo largo de sus líneas de tensión naturales. Una técnica que no aparecería en la minería europea hasta 4.000 años después. La cantidad de cobre extraída es sencillamente alucinante.
Como escribió el ingeniero de minas Albert Schweinfurt en su informe de 1958, incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que los mineros extrajeron suficiente cobre como para abastecer a todo el Mediterráneo durante la Edad del Bronce. Aquí está la pregunta clave. ¿Dónde fue a parar todo ese cobre? Porque, sorprendentemente, no hay artefactos de bronce correspondientes en América del Norte de ese período. ¿Qué pasó con esos 680 millones de kilogramos de cobre? La evidencia arqueológica revela que estos mineros llegaron en canoas, trabajaron en equipos organizados y mantuvieron asentamientos permanentes. Trajeron comida del continente, repararon herramientas en el lugar y establecieron redes comerciales que se extendían a más de 1.600 kilómetros tierra adentro. Y entonces, de repente, lo abandonaron todo. Los pozos mineros, los asentamientos, los depósitos de herramientas. La isla volvió a su estado salvaje. El cobre desapareció. Los mineros no dejaron nombres, no dejaron registros. Solo un silencio profundo y una pregunta persistente. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué desaparecieron? La matemática te dice que esto es imposible. Número 3. Cahokia, Illinois. Imagina una metrópolis surgiendo en el corazón de Norteamérica casi un milenio después de la caída de Roma. En la llanura aluvial del río Mississippi, una ciudad vibrante albergaba a 20.000 almas. En el centro se alza el Montículo de los Monjes, una pirámide colosal construida con más de 620.000 metros cúbicos de tierra. Piensa en esto, más material que la mismísima Gran Pirámide de Giza. Y lo más asombroso, sus constructores no contaban con herramientas de metal, la rueda, ni animales de carga. Cada gramo de tierra fue transportado en cestas, a puro esfuerzo humano. En su apogeo, alrededor del año 1050 d.C., Cahokia se extendía por más de 15,5 kilómetros cuadrados. Un complejo urbano que incluía 120 montículos de tierra, imponentes empalizadas de madera y una gran plaza central tan extensa como 35 campos de fútbol. El Montículo de los Monjes se elevaba a más de 30 metros, con una base que abarcaba más de 5,5 hectáreas. Su construcción exigió el traslado de 300.000 toneladas de tierra, cesta tras cesta. En la década de 1990, el arqueólogo Timothy Pauketat, de la Universidad de Illinois, cartografió la intrincada disposición de la ciudad. Descubrió que los montículos estaban alineados con precisión con eventos astronómicos. El Montículo de los Monjes, por ejemplo, apuntaba al mundo con una exactitud asombrosa, con un margen de error de solo 1 grado. Los rincones de la gran plaza marcaban las posiciones del sol naciente durante los solsticios y equinoccios. Montículos menores trazaban líneas de visión hacia posiciones estelares específicas. Dentro de los edificios de madera, artesanos, comerciantes y administradores daban vida a la ciudad. Las excavaciones revelan talleres dedicados al trabajo del cobre, el tallado de conchas y la producción de cerámica. Productos exóticos llegaban desde las montañas rocosas, la costa del Golfo y los grandes lagos. Conchas de Florida, obsidiana de Yellowstone, cobre del lago superior. Una red comercial que abarcaba la mitad del continente. La evidencia arqueológica sugiere que Cahokia controlaba el comercio en el río Mississippi, como una estación de peaje medieval. Asentamientos río arriba y río abajo exhiben estilos de cerámica y prácticas funerarias cahokianas. Centros de montículos más pequeños en los valles de Missouri e Illinois reflejan la disposición de Cahokia. La influencia de la ciudad se extendía desde los grandes lagos hasta el Golfo de México, desde las montañas rocosas hasta los Apalaches. Las estimaciones de población oscilan entre 15.000 y 40.000 habitantes en su apogeo, más que Londres en el año 1000 d.C. El sistema de agua de la ciudad incluía pozos, cisternas y arroyos canalizados. La gestión de residuos utilizaba vertederos organizados y áreas de procesamiento de desechos humanos. La planificación urbana dividía los barrios según las clases sociales y las especializaciones artesanales. Las élites residían en los montículos más altos, mientras que el pueblo llano vivía en la llanura aluvial.
Pero la grandeza tenía un precio. Sacrificios humanos marcaban importantes eventos de construcción. El Montículo 72 contenía 272 cuerpos dispuestos en patrones precisos. Jóvenes mujeres enterradas vivas con bienes rituales. Guerreros masculinos asesinados con garrotes y flechas. Fosas comunes muestran evidencia de reducciones periódicas de la población relacionadas con eventos catastróficos. La ciudad exigía sangre para mantener el orden cósmico. Y entonces Cahokia cayó. La población se desplomó después del año 1100 después de Cristo. Para el año 1300 la ciudad estaba desierta. Los montículos se desmoronaron. La red comercial se derrumbó. Cuando los exploradores franceses llegaron en el siglo XV, las tribus locales no pudieron explicar quién había construido estas estructuras de tierra. Nada más que los antiguos, decían. Hoy, la Cahokia moderna yace bajo campos de cultivo y suburbios. Una autopista atraviesa antiguas plazas. Centros comerciales cubren montículos funerarios. Solo el montículo de los monjes permanece intacto, protegido en un sitio histórico estatal. El radar de penetración terrestre revela docenas de estructuras aún enterradas bajo estacionamientos y campos de maíz. La ciudad se desvaneció. Pero la pregunta persiste. ¿Qué causó su repentino declive? ¿Qué fuerzas invisibles barrieron a esta civilización de la faz de la Tierra? La escala de su legado testifica su grandeza, pero el misterio de su desaparición permanece oculto. Mystery Hill, New Hampshire. En el corazón de los bosques de Nueva Inglaterra se alza un complejo de piedra que desafía toda explicación. ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué? La respuesta podría reescribir la historia de América. 4000 años antes de Colón, alguien erigió este laberinto pétreo, empleando técnicas de construcción propias del Mediterráneo. Un entramado de cámaras subterráneas, alineaciones astronómicas y enigmáticas inscripciones en lenguas ancestrales. La arqueología oficial lo etiqueta como una simple bodega colonial. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más inquietante? Extendiéndose a lo largo de 12 hectáreas de ladera granítica, el complejo alberga 22 estructuras de piedra, unidas por pasadizos que serpentean bajo tierra, bóvedas falsas, uniones de espiga y mortaja, y muros de piedra seca ensamblados con una precisión asombrosa. Técnicas que florecieron en las culturas mediterráneas de la Edad de Bronce, pero que, supuestamente, nunca cruzaron el Atlántico antes de la llegada de los europeos. En la década de 1970, Barry Fell, un biólogo marino de Harvard, convertido en epigrafista, se sumergió en el estudio de las inscripciones. Descifró escritura ogámica, caracteres fenicios y símbolos púnicos, grabados en la roca. Una inscripción, escalofriante, se traduce como a Baal de los cananeos. Una dedicatoria. Otra aún más reveladora. Tierra fronteriza perteneciente a los fenicios. El carbono 14, extraído de los restos de hogueras en el interior de las cámaras, arroja fechas que oscilan entre el 2000 y el 3000 a.C., un enigma temporal que desafía la cronología establecida. En el centro del complejo, una mesa de piedra de más de 2,5 metros de longitud, con surcos grabados a lo largo de sus bordes. Estos canales convergen en un vertedero, en uno de sus extremos. El folclore local lo llama el altar de los sacrificios, y las pruebas son perturbadoras. El análisis químico revela manchas compatibles con fluidos orgánicos, restos de hierro que dan positivo a hemoglobina. ¿Qué clase de rituales se llevaron a cabo sobre esta piedra durante siglos? Las cámaras subterráneas se conectan a través de túneles estrechos, apenas transitables. Un laberinto que mantiene una temperatura constante durante todo el año, sin descender nunca de los 7,5 grados Celsius, incluso en los crudos inviernos de New Hampshire. Pozos revestidos de piedra extraen agua de fuentes subterráneas. Cámaras de almacenamiento que guardan piedras de moler, fragmentos de cerámica y artefactos de bronce que sencillamente no deberían existir en la Nueva Inglaterra precolombina. Son precisamente los artefactos de bronce los que plantean el mayor desafío a la arqueología convencional.
puntas de lanza de una aleación de cobre y estaño, con proporciones de composición sorprendentemente similares a las del Mediterráneo, hachas de bronce que coinciden con diseños de la península ibérica, de 1500 años antes de Cristo. El análisis metalúrgico revela fuentes de estaño procedentes de Cornualles, Inglaterra, y cobre de las minas de Río Tinto en España. Metales que cruzaron el Atlántico 3000 años antes de Colón y que, de alguna manera, terminaron enterrados en el suelo de New Hampshire. Pero la evidencia no termina ahí. El análisis de polen de muestras de suelo, tomadas en el interior de las cámaras, revela especies de plantas no nativas. Polen de olivo mediterráneo, en capas datadas en el 2000 a.C., polen de vid, de variedades que no crecen de forma natural en América del Norte. Especies de trigo originarias de Oriente Medio. ¿Cómo llegaron estas plantas a cruzar el océano? ¿Acaso fueron traídas por antiguos visitantes? ¿O es que los métodos de datación están completamente equivocados? Las alineaciones astronómicas vinculan el complejo con calendarios ancestrales. La entrada a la cámara principal enmarca la salida del sol durante el solsticio de verano. Menires marcan la puesta de sol durante el solsticio de invierno y los equinoccios. Y la orientación de un complejo de túneles apunta a la estrella Tuban, que sirvió como estrella polar durante la construcción de las pirámides en el antiguo Egipto. La precisión astronómica de Mystery Hill es asombrosa. Como escribió el arqueoastrónomo Byron Dix en su estudio de 1980, el conocimiento astronómico requerido para estas alineaciones supera con creces todo lo que se atribuye a las culturas precolombinas de Nueva Inglaterra. El complejo rastrea 19 eventos celestes diferentes, utilizando marcadores de piedra. Un nivel de sofisticación que rivaliza con sitios europeos de la Edad de Bronce, como Stonehenge y Newgrange. Los escépticos argumentan que el sitio es simplemente un proyecto de construcción agrícola del siglo XIX. Señalan artefactos coloniales encontrados en las capas superiores del suelo y la proximidad del sitio a una granja documentada del siglo XVIII. Pero las inscripciones permanecen sin explicación. Las técnicas de construcción son anteriores a los métodos coloniales conocidos. Y las alineaciones astronómicas no tienen ninguna utilidad agrícola. Las piedras de Mystery Hill guardan celosamente sus secretos. Las inscripciones se resisten a la traducción definitiva. La precisión de su construcción exige una explicación. Grabado, alineado, olvidado. ¿Qué historia oculta este lugar? ¿Y quiénes fueron los artífices de este enigma de piedra? Número 5. Nuke Earthworks, Ohio. Hace 2000 años, ingenieros de una civilización olvidada levantaron un complejo geométrico que abarca más de 10 kilómetros cuadrados. Su precisión matemática desafía incluso las mediciones geodésicas modernas. ¿Cómo lo hicieron? Imagínate esto: círculos perfectos, cuadrados impecables y un octágono monumental, unidos por muros paralelos. Estas estructuras de tierra alcanzan una exactitud asombrosa, con márgenes de error de apenas centímetros en distancias de 1 kilómetro. Los grandes círculos de tierra miden exactamente 365 metros de diámetro, con muros que se elevan a más de 3,5 metros de altura y superan los 12 metros de ancho en su base. Un área de 12 hectáreas de terreno perfectamente plano, delimitada por un círculo cuyo perímetro se desvía menos de 2 metros de la perfección. Un 99,5% de exactitud. Y todo, supuestamente, logrado solo con estacas de madera y cuerdas. Pero la cosa se pone aún más intrigante. Unido al círculo por muros paralelos, un octágono de tierra se extiende por 20 hectáreas. Una figura impecable donde cada lado mide 167 metros y cada ángulo precisamente 135 grados. Este diseño no es casualidad. Incorpora el ciclo metónico lunar de 19 años, rastreando la posición de la Luna mediante marcadores de piedra. Bradley Lepper, de la Sociedad Histórica de Ohio, lideró un estudio exhaustivo del complejo a partir del año 2000. Su equipo, utilizando GPS y mediciones láser, confirmó la asombrosa precisión de sus constructores.
Las estructuras están orientadas con una exactitud de 10 partes de un grado con respecto a los puntos cardinales. Los muros paralelos se extienden rectos por más de 3 kilómetros sin desviaciones. Los ángulos de las esquinas apuntan a objetivos geométricos precisos, un nivel de sofisticación matemática que rivaliza con las civilizaciones clásicas. En 2003, Lepper reveló a la Sociedad de Arqueología Americana un descubrimiento impactante. Estos constructores calcularon el número pi con una precisión de varios decimales. Dominaban la geometría compleja, la astronomía lunar y la ingeniería a gran escala. Los ángulos del octágono predicen la posición de la Luna con 800 años de anticipación. La magnitud de la obra es colosal. Se requirió el movimiento de más de 2,3 millones de metros cúbicos de tierra. Miles de trabajadores, durante décadas, transportaron tierra en cestas, esculpieron los muros a mano y lograron una precisión geodésica sin instrumentos de metal. ¿Cuál era el propósito de estas formas geométricas? Se cree que servían para ceremonias de la cultura Hopewell, que floreció entre el 100 a.C. y el 500 después de Cristo. Su red comercial rivalizaba con el Imperio Romano en alcance y organización. Bienes viajaban desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México. Obsidiana de Wyoming llegaba a tumbas en Ohio. Conchas del Pacífico aparecían en tumbas de los Grandes Lagos. Mica de Carolina adornaba estructuras de tierra en el Medio Oeste. Plata de Ontario se convertía en joyería en Georgia. Pero los Hopewell no eran constructores de ciudades como Cahokia. Vivían en aldeas dispersas y se reunían en los centros de tierra para ceremonias. La densidad de población era baja en todo su territorio. Entonces, ¿por qué invertir tanto esfuerzo en monumentos geométricos? ¿Acaso las estructuras de tierra servían a un propósito más allá de la ceremonia? Excavaciones recientes revelan una posibilidad asombrosa, que estas estructuras funcionaban como computadoras astronómicas. El octágono no solo rastrea los ciclos lunares, sino también los tránsitos de Venus, las oposiciones de Marte y las predicciones de eclipses. Los marcadores de piedra dentro de las formas geométricas crean líneas de visión hacia posiciones estelares específicas en diferentes épocas del año. Los constructores codificaron conocimiento astronómico en la geometría de las estructuras de tierra, un conocimiento que no se redescubriría hasta la invención de los telescopios modernos. Y entonces, los Hopewell desaparecieron. Sus redes comerciales colapsaron, la construcción de estructuras de tierra cesó. Cuando llegaron los europeos, las tribus locales usaban las estructuras para ceremonias, pero no podían explicar su origen. Los antiguos las construyeron, decían los Delaware, antes de la memoria. Hoy Newark se asienta sobre este antiguo complejo. Un campo de golf ocupa el gran círculo. Centros comerciales cubren los recintos cuadrados. Solo fragmentos sobreviven como parques históricos. La construcción de una autopista en la década de 1950 destruyó muros de conexión y estructuras de tierra más pequeñas. El desarrollo suburbano ha borrado el 60% del complejo original. Pero la geometría permanece, impecable. Los constructores no dejaron sus nombres. Su precisión, sin embargo, persiste en la memoria. La verdad grabada en la tierra. 5 enigmas, 5 secretos que la arqueología convencional lucha por comprender. ¿Qué los une? Un hilo invisible de preguntas sin respuesta. Primero, una asombrosa sofisticación astronómica, presente milenios antes de que supuestamente la humanidad la desarrollara. ¿Cómo es posible? ¿De dónde surgió este conocimiento avanzado? Segundo, una precisión en la ingeniería que desafía la lógica. Obras maestras construidas sin herramientas metálicas, sin la ayuda de la geodesia moderna. ¿Cómo lograron tal exactitud? ¿Qué técnicas secretas emplearon? Tercero, proyectos colosales, que demandaron la fuerza organizada de miles de trabajadores. Una inversión titánica de tiempo y recursos. ¿Quién dirigió estas empresas monumentales? ¿Cuál era su propósito final? Y aquí reside el cuarto misterio, el abandono. Un cese repentino, total, inexplicable. Quinto, el silencio. Ningún registro escrito,
ni una sola historia transmitida oralmente. Absolutamente ninguna explicación para justificar semejante despliegue de poder y dedicación. ¿Qué fuerza desconocida impulsó estas civilizaciones a construir lo imposible, para luego desaparecer sin dejar rastro? ¿Acaso la historia que conocemos está incompleta? Cada uno de estos lugares desafía las líneas temporales aceptadas del desarrollo humano en las Américas. La narrativa tradicional nos habla de sociedades de cazadores-recolectores que lentamente evolucionaron hacia la agricultura y finalmente a civilizaciones complejas, hasta la llegada de los europeos. Pero ¿y si existiera otra historia? Sociedades organizadas, poseedoras de un conocimiento avanzado, capaces de construir estructuras que desafían el tiempo y que de repente se desvanecieron de los registros arqueológicos. Los depósitos del Instituto Smithsonian guardan artefactos procedentes de estos 5 sitios, objetos que jamás han sido expuestos al público. Esqueletos de proporciones colosales, supuestamente hallados en varios de estos lugares, fueron catalogados y luego trasladados a Manta a archivos restringidos. Tablillas de piedra cubiertas de inscripciones fueron fotografiadas y posteriormente archivadas. Artefactos metálicos que sencillamente no deberían existir en contextos precolombinos fueron documentados y confinados en bóvedas climatizadas, lejos del alcance de la gente. Documentos internos del Smithsonian, que datan de principios del siglo XX, revelan una sistemática supresión de hallazgos anómalos. En 1908, el entonces director del museo, Charles Walcott, emitió una orden tajante: apartar indefinidamente cualquier artefacto que contradijera las cronologías establecidas. Informes de campo mencionan esqueletos gigantescos, con alturas que oscilan entre los 2 y los casi 3 metros, descubiertos en Cahokia, Nueva York y otros puntos del Medio Oeste. Estos restos fueron medidos, fotografiados y luego reubicados en almacenes, sin que jamás se mencionaran en publicaciones académicas. Pero la historia no termina ahí. Relatos periodísticos del siglo XIX documentan decenas de descubrimientos extraordinarios a lo largo y ancho de América. En 1894, el New York Times informó sobre el hallazgo de esqueletos de más de 2,5 metros de longitud, con dobles filas de dientes, encontrados en túmulos funerarios de Tennessee. En 1902, el Chicago Tribune describió una armadura de cobre y armas de bronce extraídas de construcciones de tierra en Illinois. Periódicos locales de Ohio, Wisconsin y Pensilvania publicaron relatos similares. ¿Qué pasó después? Las historias cesaron abruptamente. Los artefactos se perdieron en colecciones privadas o languidecieron en los almacenes de los museos. El análisis de ADN de antiguas colecciones de huesos revela algo inquietante: marcadores genéticos que no coinciden con las poblaciones nativas americanas conocidas. El ADN mitocondrial presenta haplogrupos europeos y del Cercano Oriente en muestras que datan de 3.000 años antes de Cristo. Pero la sorpresa no termina ahí. El ADN nuclear apunta a una mezcla de poblaciones separadas por miles de kilómetros de océano. ¿Qué significa esto? La evidencia genética parece respaldar contactos transoceánicos siglos antes de que la historia oficial siquiera contemple la posibilidad de tales viajes. Y mientras los científicos reevalúan la historia, la Tierra misma guarda secretos. Estudios de radar de penetración terrestre revelan estructuras ocultas bajo nuestros pies. Piensa en esto: Cahokia, la antigua ciudad, podría albergar 50 montículos adicionales enterrados bajo la edificación moderna. El laberíntico sistema de cámaras subterráneas de Mystery Hill se extiende mucho más allá de las áreas excavadas, y las estructuras de tierra de Nueva York se conectan con figuras geométricas más pequeñas, descubiertas gracias a la fotografía aérea y el mapeo por radar. Pero hay más. El fechado por radiocarbono sigue retrasando las fechas de construcción, desafiando nuestras concepciones del pasado. Nuevas técnicas, como el fechado por luminiscencia estimulada ópticamente de sedimentos enterrados, sugieren que algunos sitios son miles de años más antiguos de lo que se creía. ¿Podría el círculo medicinal datar de 10.000 años antes de Cristo? ¿Podrían las primeras fases de Cahokia remontarse a 5.000 años antes de nuestra era?
Cada nueva fecha, cada nuevo descubrimiento, empuja la existencia de civilizaciones avanzadas en las Américas aún más atrás en el tiempo. ¿Qué más permanece oculto, esperando ser desenterrado? Pero la revelación más inquietante aguardaba en 2019. Excavaciones bajo el corazón de Nueva York desenterraron una fosa común, un osario con más de 200 esqueletos. Lo perturbador no era solo el número, sino su disposición. Un macabro patrón geométrico que replicaba las estructuras de tierra que se alzaban sobre ellos. ¿Qué secreto ocultaban estos huesos? Las pruebas apuntaban a un ritual sangriento. Cortes precisos en las vértebras cervicales, una alineación que evocaba los ángulos de un octágono. La datación por radiocarbono situaba estas inhumaciones justo en el momento del abandono de las estructuras de tierra. Los esqueletos narraban una historia de ejecución metódica. El análisis forense reveló que las víctimas fueron sacrificadas en oleadas, a lo largo de meses. Las incisiones en los huesos, con ángulos y profundidades idénticas, sugerían un único verdugo o un método de matanza estandarizado. Los cuerpos fueron colocados en la fosa para que coincidieran exactamente con las proporciones de un octágono. 64 esqueletos formaban el perímetro exterior, 32 delineaban un patrón interno, 16 marcaban los puntos centrales. 8 cuerpos yacían orientados hacia los puntos cardinales. Números que resonaban con las proporciones geométricas sagradas codificadas en el diseño de las estructuras de tierra. Pero la pregunta clave era, ¿quiénes eran estas víctimas? El análisis isotópico de sus dientes reveló un origen sorprendente. Provenían de todos los rincones de América del Norte. Sus firmas isotópicas se vinculaban con suelos de los Grandes Lagos, la costa del Golfo y las montañas rocosas. No eran habitantes locales caídos en batalla. Eran peregrinos, mercaderes o especialistas, traídos a Newark desde regiones distantes, específicamente para este horrendo ritual. Y lo más escalofriante, el lugar de la ejecución se encontraba directamente debajo de la plataforma de observación astronómica de las estructuras de tierra. ¿Eran estos sacrificios humanos una parte integral de sus observaciones celestiales? ¿Una ofrenda a los dioses para asegurar la fertilidad de la Tierra o el favor de las estrellas? Tras el descubrimiento de la fosa común, las investigaciones con radar de penetración terrestre revelaron algo escalofriante: patrones de enterramiento sorprendentemente similares en Cahokia, Mystery Hill e Ile Royale. Cada uno de estos lugares, separados por cientos de kilómetros, mostraba indicios de sacrificios sistemáticos, inexplicablemente ligados al abandono repentino de grandes proyectos de construcción. ¿Qué significaba esto? El patrón apuntaba a un colapso coordinado, a escala continental. Algo o alguien puso fin a estas civilizaciones de forma simultánea, borrando luego toda evidencia de su existencia. No se trató simplemente de un éxodo. Los constructores no se marcharon. Fueron silenciados. Todos al mismo tiempo. Pero la matemática, grabada en piedra y tierra, permanece. Los conocimientos ancestrales, plasmados en monumentos que desafían el tiempo, siguen ahí. Lo que se perdió para siempre fueron las personas que entendían su significado. Imagina esto: un conocimiento profundo, una sabiduría milenaria, desaparecida de la faz de la Tierra. El silencio que siguió ha durado milenios, un silencio que clama por ser roto.